Buenas noches, hermanos, para todos. Les damos una cordial bienvenida a este estudio que estamos haciendo sobre el libro de los medios, y específicamente en el día de hoy vamos a ver el capítulo número 4, que se titula Los sistemas. Con este capítulo estamos cerrando el ciclo de la parte número 1 de este libro, de la primera parte. Este es el capítulo que cierra la primera parte. Entonces, bienvenidos, y les presento a la expositora Viviana López, que nos va a colaborar en esta noche con esta exposición. Entonces, bienvenida, Viviana. Gracias. Bueno, como lo decía el hermano Osvaldo, el capítulo de hoy va a ser el capítulo 4 denominado Sistemas del libro de los medios. Haciendo una breve introducción con relación a este capítulo, digamos que el texto nos indica que cuando se comenzaron a dar los primeros fenómenos del espiritismo, comenzaron a llegar muchos detractores, digamos que eh, con la necesidad de conocer si eran reales o no, y sobre todo cuál era la causa que permitía este tipo de comunicaciones. Dentro de los adversarios del espiritismo, los argumentos primordiales eran que ni siquiera los mismos espíritas se ponían de acuerdo en algunos temas. Digamos que esto es algo debatible, teniendo en cuenta que es una doctrina que en ese momento era nueva y que obviamente estaba en proceso de evolución, y por eso mismo digamos que generaba estas pruebas y errores, pero de esos puntos se tomaron las personas que no estaban de acuerdo y que eran escépticos sobre el tema. Con relación a esto, se crearon una serie de sistemas. Los primeros 4 sistemas eran sistemas que estaban totalmente en oposición al espiritismo y deseaban sustentar que era falso todo lo que se adelantaba en las sesiones espíritas. Dentro de la clasificación de fenómenos espíritas existen 2. Uno de los efectos, que es denominado efectos físicos, que básicamente es la acción directa de los espíritus sobre la materia. Ejemplo de esto son cuando las mesas se elevan, cuando escuchamos sonidos, cuando se escuchan golpes. Esas hacen parte de los efectos físicos, algunos ejemplos de los efectos físicos, como lo podemos ver acá en la primera imagen. Y los efectos inteligentes es todo lo contrario, son la acción de los espíritus, pero fuera del plano material. Entonces, como lo podemos ver acá, ya es la acción de los espíritus sobre una hoja de papel y un lápiz sin que intervenga ninguno de los presentes para generar algún tipo de comunicación. Como les comentaba, se denominaron una serie de sistemas que son los que vamos a ver en esta exposición. El primer sistema se denominaba sistema de charlatanismo. En este sistema, los adversarios del espiritismo atribuían estos efectos físicamente al engaño. Decían que eran personas que buscaban lucrarse de alguna manera y engañar en estas sesiones, en estas reuniones que se adelantaban. Digamos que deja entrever que de alguna manera los espíritas eran personas que se dejaban fácilmente influenciar, engañar, y los medios eran aquellos que engañaban a las demás personas. Entonces hablaban, digamos que de la moral de las personas, como ponían en tela de juicio su honradez y lo que pasaba en las reuniones espíritas. Dentro del texto decían algo muy importante, y es: no se puede negar que se abusa de todo, que incluso de las cosas más sagradas, y por qué no algunas personas pudieron haberse lucrado de alguna manera y abusar del espiritismo, sin que esto quiera decir que sea falso. Hablaban de los predigitadores, que son acá, en esta imagen que vemos acá. Digamos que en la antigüedad se presentaban algunas personas que lo que hacían era manipular previamente unas mesas y engañar a las personas diciendo que eran como, digamos que hacen como trucos de magia. Así como pasaban este tipo de engaños, también pudo haber pasado, algunas personas lo hicieron con el espiritismo sin que esto propiamente quisiera decir que era falso, como lo hacían en esta imagen. No quiere decir que la ciencia sea falsa porque algunos se aprovechen
de ella para lucrarse. Después de esto vino el sistema de la locura. Digamos que este fue un poco más blando que el anterior y decía, está bien, puede que no se trate de que estén engañando a los demás, pero sí que se trata de personas que no están en sus facultades mentales, básicamente que están locas y que todo lo que ven eh, es producto de esta enfermedad. Digamos que no se puede mentir y se debe discutir el hecho de que en todas las ciencias y en la religión hay personas que son fanáticas y que a veces se dejan llevar eh, por estos temas y no pasan, digamos que no pasan por el tamiz de la razón lo que sucede. Eso puede pasar, pero también tenemos que tener en cuenta que en este caso las reuniones espíritas permitían que fueran fácilmente, que evidenciaran lo que estaba sucediendo y que pudiera ser comprobado. Digamos que eso es una de las cosas más importantes. Luego hablamos del sistema de las alucinaciones, que es básicamente la ilusión de los sentidos. Es muy similar al anterior, pero aquí habla del hecho de que una persona pueda ver cosas o sentir cosas sin que realmente estén ocurriendo. Eh, dentro del texto nos decía la importancia de verificar toda la información y es difícil decir que se trataba de alucinaciones cuando estas reuniones espíritas no se trataba de una o dos personas, sino que eran grupos importantes de personas que participaban y que evidenciaban que se elevaban las mesas, que se escuchaban ruidos, que había comunicaciones inteligentes mediante la escucha o podían verlos o podían escribir un texto completamente sin que la persona supiera incluso escribir o que supiera algún idioma, podían escribirlo en este momento cuando se hacían las comunicaciones espíritas. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta en este sistema el hecho de que, como en algunos que veremos y que hemos visto que veremos en esta exposición, solamente tratan de dar explicación a alguno de los fenómenos que ocurrían, pero no pueden dar cuenta de todo lo que sucede dentro de una reunión espírita. Otro de los sistemas es el sistema del músculo crujidor. Básicamente fue, digamos, yéndose un poco más hacia la ciencia y un médico indicó que la causa de estos ruidos que sucedían a veces dentro de las comunicaciones espíritas se debía a las contracciones voluntarias o involuntarias del tendón del músculo peroneo corto. Básicamente está acá en la imagen. Y lo que decía es que las personas a voluntad podían mover hacer sonidos con este músculo y eso era lo que se escuchaba en las reuniones espíritas. Digamos que es fácilmente, eh, puede ser debatible teniendo en cuenta que no es únicamente ruido lo que escuchamos en las reuniones, sino que perfectamente se pueden escuchar composiciones musicales completas que difícilmente pueda ser, eh, digamos que manipulada mediante este músculo, a pesar de que existan personas que puedan a voluntad eh, hacer sonidos con el músculo que indicaba el médico. Por otro lado, también es importante definir que dentro de las reuniones espíritas es posible que se puedan suspender las mesas en el aire, que se puedan escribir textos completos, como les decía anteriormente. Entonces, este sistema pues no está coherente a lo que realmente sucede dentro de las reuniones. Entonces, de alguna manera en este sistema lo que buscaban era mediante la ciencia poder dar explicación, sin embargo, pues digamos que se quedan cortos con la explicación. Luego está el sistema de las causas físicas. Aquí hablaban acerca de atribuir lo sucedido a movimientos del magnetismo, la electricidad o cualquier otro tipo de fluido. Digamos que de alguna manera atribuían las causas a algo enteramente físico y material. Es difícil que pueda ser explicado teniendo en cuenta lo que ya hemos hablado en esta reunión acerca
explicaría de pronto algunas causas físicas, pero no podría explicar las causas de efectos inteligentes como les expliqué al inicio. El sistema del reflejo, digamos que aquí en el sistema del reflejo ya con el sistema de causas físicas finaliza los sistemas que están totalmente en desacuerdo, que consideran que es falso, y comenzamos con los sistemas que de alguna forma entienden que existe una inteligencia que permite este tipo de comunicaciones, pero no saben cuál es. En el sistema de reflejo indica que el origen de esta inteligencia se basa en el medio y en las personas que se encuentran presentes. Lo que hacen es reflejar el pensamiento como ondas sonoras, como la luz, entre el medio y los presentes para poder entregar algún tipo de comunicación inteligente. Digamos que en este caso es difícil también dar cuenta de esto porque si se tratara solamente del pensamiento del medio y de los presentes, sabemos que cuando tenemos una reunión espírita se pueden manifestar espíritus eh, de cualquier país, que tengan idiomas diferentes, que personas que en su vida cotidiana no saben escribir o no saben algún idioma específico y puedan manifestarse mediante ese idioma durante la reunión. Entonces no da cuenta lo que dicen este sistema del reflejo, que es básicamente el pensamiento o lo que conoce el medio y lo que conocen los presentes, porque saldría de las manos explicar cómo personas eh, analfabetas puedan poder escribir textos completos y muy complejos. Luego está el sistema del alma colectiva, digamos que es muy cercana al anterior. Este sistema habla de la manifestación del medio y de otras almas que están presentes o que están en otros lugares, encarnadas o desencarnadas, y todo como un colectivo forman una inteligencia suprema que permite ese tipo de comunicaciones. Digamos que dentro de esta parte del texto nos habla de una teoría definida en el texto La Luz, donde el autor designa el ser colectivo, se representa como el ser colectivo e indica una máxima dentro de su sistema y es nada de oculto que no llega a ser conocida. Sobre esta afirmación, el espiritismo está en desacuerdo y dice no es posible porque hay una infinidad de cosas que no van a ser conocidas por los seres humanos, no va a ser conocida por nosotros. Hay cosas que no se nos permiten conocer en la medida en la que no estamos preparados para ese proceso que se nos irá dando en la medida en que vayamos avanzando en nuestro proceso evolutivo. Pero no todo podrá ser conocido. Hay secretos que tiene Dios y que están así preparados precisamente para nuestro proceso evolutivo y podamos avanzar. Luego nos habla del sistema sonambúlico. En este sistema sostiene que todas las comunicaciones inteligentes provienen del alma o del espíritu del medio. En un estado, digamos, de momentánea, de sonambulismo, sobre excitación del medio, es que él desarrolla todas sus capacidades, todas sus facultades mentales y permite, digamos, este tipo de comunicación y inteligencia, pero pues esto no daría cuenta a todas los sucesos que ocurren dentro de una sesión espírita, dentro de una reunión espírita, entonces digamos que también termina siendo fallida. Luego de esto viene el sistema pesimista, diabólico, demoníaco, y aquí ya atribuye que existe una manifestación inteligente, pero que esta manifestación es por medio del diablo o de demonios que puedan comunicarse. Digamos que la afirmación acá es un poco contradictoria porque nos hacemos una serie de preguntas. ¿Por qué podrían ellos comunicarse y no las personas que ya estuvieron encarnadas? ¿Por qué no las personas que algunos consideran ángeles o espíritus de luz? ¿Por qué ellos no pueden comunicarse? Además de que las comunicaciones que se hacen muchas veces no son propias de lo que ellos denominan seres diabólicos, ¿no? Y es
precisamente que avancemos, que tengamos nuestro proceso evolutivo en el bien, en ayudar a los demás. Entonces no es tan coherente que si la comunicación la hacen el diablo o demonios, nos den ese tipo de comunicaciones, ese tipo de mensajes. Sobre eso también nos dice que no sería tan justo con este sistema poder decirle a una madre que después de que muere su hijo, la única comunicación que puede tener es con un demonio o que de alguna manera cuando morimos, cuando desencarnamos, nos vamos a convertir todos en algún espíritu demoníaco, digámoslo así. Digamos que existen una serie de preguntas que se pueden hacer cuando las personas aseveran este tipo de sistemas o que comparten opinión con este tipo de sistemas. Acá hay algunas en el texto, hay muchas más que podemos revisar o que pudimos revisar cuando leímos el texto completo. La primera es, ¿existen los espíritus buenos y los espíritus malos? Afirmar que solo los espíritus malos se comunican con los hombres implica decir que los buenos no pueden hacerlo. ¿Qué pruebas podéis dar acerca de la imposibilidad de que los espíritus buenos se comuniquen con nosotros? Si el demonio es el único que se comunica, dado que él es el enemigo de Dios y de los hombres, ¿por qué recomienda que se ore y que nos sometamos a la voluntad de Dios? Dado que los espíritus se comunican con nosotros, eso se debe a que Dios lo permite. La Iglesia reconoce como auténticas ciertas manifestaciones de la Virgen y de otros santos. No está en contradicción con la doctrina de la comunicación exclusiva de los demonios. Entonces, digamos que esta serie de preguntas son claras y las estuvimos hablando de ellas durante este sistema y no es coherente con lo que realmente sucede y no es tan justo dentro de la voluntad de Dios. Después hablamos de un sistema optimista. Este sistema es todo lo opuesto al anterior y básicamente nos dice que, digamos que se pueden comunicar seres de luz únicamente eh, y son los únicos que pueden estar en estas comunicaciones espirituales. Digamos que aquí también nos cuenta un poco y nos dice, es importante no tener una confianza ciega en la superioridad de los espíritus con los que tenemos comunicación, tal cual como sucede con las personas encarnadas, porque van a suceder decepciones. No se puede dejar en manos de los espíritus todas las decisiones que tomemos, porque nosotros tenemos libre albedrío. Digamos que dice el texto que así como desconfiamos de ciertos espíritus, así también desconfiamos de algunos hombres. Es lo mismo, porque los espíritus son seres desencarnados, seres humanos desencarnados. Luego nos habla del sistema uniespírita o monoespírita. En este sistema básicamente dice que la comunicación únicamente se hace por medio de Jesucristo. Jesús es el único que se comunica con nosotros. No existen espíritus de luz, no existen espíritus demoníacos, únicamente Jesús. Aquí también es contradictorio porque si bien hay comunicaciones de alta elevación que nos dejan grandes, eh, que nos permiten pensar bastante acerca y hacer reflexión acerca de lo que está pasando y lo que estamos haciendo, también hay otras que son muy banales, hay otras que no tienen mucha coherencia, que incluso son algo groseras. Entonces, decir que Jesús nos da ese tipo de comunicaciones tan digamos que tan banales, no sería coherente con un espíritu tan elevado como el de él. Entonces, este sistema también nos permite dar, digamos que, claridad a todo lo que sucede en una reunión espírita o en una comunicación espírita. Luego nos habla de un sistema multiespírita o poliespírita. Digamos que en este caso nos habla de la importancia y la seriedad con la que se debe tratar eh, nuestras reuniones espíritas y el conocimiento que tenemos. Solo el tiempo permite que nosotros podamos identificar qué es real, qué no es real,
qué es provechoso para nosotros y qué no. Sobre eso también nos da una serie de preguntas que podemos hacernos para poder entender este sistema. Existen muchos más, definí solamente algunos, igual en el texto que leímos se encuentran todos, si los queremos repasar. Los fenómenos espíritas son producidos por inteligencias extracorporales, es decir, por espíritus. Los espíritus ejercen una acción incesante sobre el mundo físico y sobre el mundo moral, y son una de las potencias de la naturaleza. Los espíritus no son seres aparte en la creación, sino las almas de los que han vivido en la tierra y en otros mundos, y se han despojado de la envoltura corporal. Hay espíritus de todos los grados, de bondad y de maldad, de saber y de ignorancia. Todos están sometidos a la ley del progreso y todos pueden llegar a la perfección. Sin embargo, como tienen libre albedrío, llegan a ella en un tiempo más o menos prolongado, conforme a los esfuerzos y a la voluntad de cada uno. Todos los espíritus en determinadas circunstancias pueden manifestarse a los hombres. El número de los que pueden comunicarse es indefinido. Los espíritus se comunican a través de los medios y se sirven de instrumentos e intérpretes. Dentro de esta parte también nos habla de la escala espírita, eso lo vimos en el libro de los espíritus, y nos habla de, vamos a dar de abajo hacia arriba, tercer orden, espíritus imperfectos. En el segundo orden están los espíritus buenos y en el primer orden los espíritus puros. Es como para recordar. Luego nos habla del sistema del alma material. Digamos que en ese sistema lo que nos dice es que el alma y el perespíritu no son dos cosas distintas. En ese sistema es lo mismo y casi que dejan el alma en la misma posición de algo material. Entonces, es importante conocer que la doctrina entiende al perispíritu como la envoltura fluídica del alma. Es decir, el perispíritu es el que permite que el alma tenga una forma definida. Entonces tenemos el cuerpo, tenemos el intermedio, el perispíritu y tenemos el alma. El alma no tiene una forma definida, por tanto no podría ser visible, por eso usa su perispíritu para dar una forma, digamos que un poco más humana y poderse manifestar. Dentro de las propiedades del espíritu encontramos la plasticidad, la elasticidad, la expansibilidad, la penetrabilidad, la absorción y la ideoplastía. Luego de esto, digamos que nos permite encontrar un texto que nos habla a profundidad sobre el periespíritu. Entonces vamos a escucharlo. Lo que algunos llaman periespíritu no es sino lo que otros denominan envoltura material fluídica. Para hacerme comprender de una manera más lógica, diría que ese fluido es la perfectibilidad de los sentidos, la extensión de la vista y de las ideas. Estoy hablando aquí de los espíritus elevados. En el caso de los espíritus inferiores, los fluidos terrenales todavía son completamente inherentes a ellos, por consiguiente, se trata de materia, como veis. De ahí los padecimientos del hambre, del frío, etc., padecimientos que los espíritus superiores no pueden experimentar, visto que los fluidos terrenales están purificados alrededor del pensamiento, es decir, del alma. Para progresar, el alma necesita siempre de un agente. Sin un agente, ella no sería nada para vosotros, o, mejor dicho, no podríais concebirla. El periespíritu, para nosotros, los espíritus errantes, es el agente por medio del cual nos comunicamos con vosotros, ya sea indirectamente mediante vuestro cuerpo o vuestro periespíritu, ya sea directamente con vuestra alma. A eso se debe la infinita variedad de mediums y de comunicaciones. Resta ahora el punto de vista científico, es decir, conocer la esencia misma del periespíritu. Esa es otra cuestión. Comprender primero moralmente. Solo falta una discusión acerca de la naturaleza de los fluidos, lo que por ahora es inexplicable. La ciencia todavía no sabe bastante al respecto, pero lo logrará si se dispone a marchar con el espiritismo. El periespíritu puede variar y cambiar hasta lo infinito. El alma es el pensamiento, no cambia de naturaleza. A este respecto no avancéis más, porque se trata de un punto que no puede ser explicado. ¿Acaso suponéis que, al igual que vosotros, no he investigado yo también?
Vosotros investigáis el periespíritu, nosotros, ahora, investigamos el alma. Aguardad, pues. La maní. Básicamente en esta comunicación nos dice los espíritus o este espíritu especialmente, y es que el periespíritu ha sido como de gran importancia para los seres humanos y definir qué es el periespíritu. Pero en este momento los espíritus están pensando más en qué es el espíritu y aún no han podido definirlo. Digamos que la naturaleza del espíritu es mucho más importante y tiene, digamos que muchos más matices que aún no han podido ser definidos, incluso por espíritus de alta elevación. Asimismo, también nos habla de la importancia de progresar día a día en esta escala espírita, de poder conocernos y conocer la doctrina como un medio para avanzar, y que nos dará el conocimiento a medida de que tengamos esa capacidad moral e intelectual. Eso sería todo en mi presentación. Muchas gracias. No sé si alguien de los participantes tiene alguna pregunta. O César, ¿alguna aclaración, hermano César, alguna aclaración sobre el tema? Gracias, Osvaldo. Listo. Bueno, primero que todo, pues felicitar a Viviana por su exposición. Realmente, pues, abordó todos los tópicos de este capítulo de los sistemas. Como dice aquí el maestro Allan Kardec en el texto, pues son las diversas formas como las personas, una vez sean o tienen el conocimiento de la doctrina espírita y de lo que es el espiritismo, y se ven afrontados a los fenómenos, pues obviamente cada uno trata de darle su propia interpretación. Entonces es natural que algunos se vayan en contra, y pues esos son los sistemas de negación, es decir, los que niegan realmente la existencia de estos fenómenos. Y encontramos también pues los otros sistemas que son los que son creyentes, aceptan la fenomenología espírita, pero cada uno lo ve de una manera diferente, ¿no? Que fue lo que básicamente aquí la hermana Viviana pues nos vino a clarificar. Pues por lo demás todo ya está dicho. Eso es todo por ahora. Muchas gracias. A usted, César, muchas gracias. Bueno, entonces agradecerle a todos los asistentes por la participación y los esperamos para la próxima reunión, que es la segunda parte de este libro, que se titula Manifestaciones Espíritas. Entonces, cordialmente invitados para la próxima reunión.